Okay, God is good. You are a real encouragement to us. Sois de mucho ánimo para nosotros. We only have an hour and 10 minutes left. Solamente nos queda 1 hora y 10 minutos. And so I'm going to keep you for at least 2 more hours after that. Así que vamos a seguir aquí unas 2 horas después de But only este in my tiempo. mind. Pero solamente en mi mente. The Apostle John made this observation. El apóstol Juan dijo lo siguiente. He says, I have no greater joy Dijo, no tengo gozo mayor to hear that my children are walking according to truth. que escuchar que mis hijos están caminando en la verdad. For me, Para mí, I have no greater joy yo no tengo gozo mayor that to hear that my friends que escuchar que mis amigos are sharing the truth with other people. están compartiendo la verdad con otras personas. You see, I do not look at you as just visitors here. Porque yo no os considero solamente visitas aquí. Every one of you here are disciples. Cada uno de vosotros aquí sois discípulos. I'm a disciple. Yo también soy I'm still discípulo. learning. Yo todavía estoy I still aprendiendo. Yo todavía estoy And leyendo. I get insights. I'm still a learner. Yo también recibo nueva información. Again, but what really encourages me Pero lo que realmente me anima is Pastor Marcos and those tennis shoes. es el pastor Marcos y sus tenis. No. You know, I He wants to know what shoe size you are. 17. We made that mistake many times. Nos equivocamos muchas veces. We were in Puebla, Mexico. Cuando estaba en Pueblo And they de had this México, big conference. había una And conferencia I'm muy signing grande books like crazy. y yo estaba firmando libros con locura And this Mexican comes up to me. y un mexicano se wants me to acerca a sign mí his book. y quería que yo firmara su And I have libro to look up. y yo tenía que mirar hacia Oh, arriba that is a good looking y yo sweater. digo, ay, me gusta That really este looks- jersey, That looks nice on you. te va bien. Oh, would you like to have it? Y me dijo, Oh, ¿lo no, quieres? No, 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 Oh, no. yes, no. yes, yes. No, Ah, no, no, sí, yes. sí, sí, no, 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 no. He takes off his sweater. Entonces él quita and su gives it to jersey me. y me lo regala. So later on, I turned to my translator. Entonces después miro a mi traductor. Would you like a nice sweater? Would you like a nice sweater? ¿Te gustaría un jersey bonito? We were having dinner again, a Mexican home. Estábamos cenando en una casa And mexicana they have a lot of beautiful painted artwork on dishes. y tiene muchos platos que tienen arte bien bonito. And we were having dinner with this family. Y estábamos cenando con una And I familia happened to look up. y yo miré hacia And they arriba took this beautiful plate and made a clock out of it. y había un plato bien hermoso y lo habían convertido en un reloj. And I just said, oh, that's very Y interesting. yo dije, eso es muy That interesante, really looks nice. es muy bonito. And I continued to eat. Y yo seguía Oh, comiendo. you like the clock. Y después me dijeron, ¿te Oh, yeah, gusta el it's muy- reloj? yeah, Sí, it's sí, interesting, sí. yeah. Sí, es interesante, They take sí. the clock off the wall. Entonces ellos quitan el reloj de la pared I walk out of the house with the clock. y yo salgo de la casa con un reloj. Well, I tried it one time. Y lo intenté una vez. You got a beautiful car. Tienes un coche muy bonito. It didn't work. Y no funcionó. They said gracias. Oh, but again, I have a lot of fun. Pero yo lo paso muy bien. Okay, remember what Dr. Meyer said. Acordaos de lo que dijo Dr. Maya, A lot of the mental problems people have. que muchos de los problemas mentales que tienen las personas, If all of you right here si todos aquí become skilled in the forgiveness tool, llegaron a tener la destreza en la herramienta del perdón, now you know what forgiveness is, porque sabéis lo que es el but perdón. that's not what he's talking about. Pero él no está hablando de He's eso. talking about the fingers here. Está hablando acerca de los dedos aquí. Okay, another reason here Otra razón aquí a person may not forgive. por la cual una persona no I had a perdona. close friend, Yo tenía un He came amigo to see me. cercano que vino a verme and
he was telling me how angry he was, y me dijo que él estaba muy enfadado, how he hated his father. como odiaba a su padre, His father was an alcoholic. que su padre era alcohólico, He beat his mother, his sister, and my friend Fred. que daba palizas a su madre, a su hermana, a mi amigo Fred. And so he was very, very angry. Entonces él estaba muy enfadado. He was also a missionary Y él también era misionero to the Mormon people. a las personas mormonas. He was a Mormon scholar, Él era un estudioso de los mormones. a very, very brilliant man. Era un hombre brillante. And I said to Fred, Y yo le dije a Fred, you know about forgiveness? tú sabes acerca del I said, perdón. why can't you forgive your father? ¿Por qué no puedes perdonar a tu padre? See, I went up the finger, Entonces yo iba but I didn't know subiendo el which finger to dedo, go up. pero ya no tenía un dedo para subir. And so when he said to me, when he told me Cuando me dijo what his father did, lo que su padre había hecho, and he said he could not, he said to me, y me dijo, my father deserved to be punished mi padre merece un castigo for what he's done to me. por lo que me ha hecho. What did I do? ¿Qué hice yo? I said, Fred, Yo le dije, I Fred, agree with you. yo estoy de acuerdo You contigo. agree with me. Y él me dijo, ¿estás de I thought you was a acuerdo Christian conmigo? counselor. Yo pensé que tú eras Well, consejero cristiano. I tried to be, Bueno, intento serlo. you see, but I think your father should be punished for what he did. Pero yo creo que tu padre debería ser castigado por lo You que see, hizo. one of the reasons a person may not forgive Porque una de las razones por las cuales una persona le cuesta perdonar, up here at the top of this finger, aquí arriba en este dedo, they want the other person they want to exact revenge on them. They want a desire for revenge. porque ellos tienen un deseo de vengarse de esta persona. You see, we're often been taught Porque muchas veces nos han that enseñado anytime the word revenge is used, que cualquier vez que se usa la venganza, we normally get a sermon. normalmente recibimos una predicación. Romans 12:18. Romanos 12, 18. Do not take your own revenge. Que no deberías vengarse. And that is a good verse. Y esto es un versículo muy bueno, But that usually does not work, pero normalmente no funciona. especially with those who want revenge. Sobre todo con las personas que quieren la venganza. So I agreed with him. Así que yo estaba de acuerdo con él. Well, why did I agree with him? ¿Y por qué estaba de acuerdo con él? Because genuine forgiveness does require an acknowledgement of a payment for the offense. Porque el perdón genuino necesita un reconocimiento de la ofensa. Someone has to pay. Alguien tiene que pagar. Where do you see that in Scripture? ¿Y dónde ves esto en las escrituras? Hebrews 9:22 Hebreos 9:22, says, without the shedding or the spilling of blood, que dice que sin derramar la sangre for punishment, para el castigo, for sin, para el pecado, there's no forgiveness. no hay perdón. Think about that. Piénsalo un momento. No forgiveness No hay perdón without the idea of punishment in the mind. sin la idea del castigo en la mente. You've probably never been told that. Puede ser que nunca te han contado eso. And I understand that. Y yo lo entiendo. Without the acknowledgement of the payment of blood, Que sin el reconocimiento del pago de la sangre, there is no forgiveness. no hay perdón. This is the only logical reason to forgive somebody. Es la única razón lógica por la cual perdonamos a alguien. Because justice must be served and satisfied. Porque la justicia tiene que pasar la justicia. We read 1 John 1:9. Y cuando leemos en primero de Juan, versículo 9, We refer to it many times. hacemos referencia a este versículo If we muchas confess our veces, sins, que si confesamos nuestros then pecados, the two characteristics of God are now mentioned. y hay dos características acerca de Dios. The first characteristic, La primera cosa, that he is faithful. que Él es fiel. If he makes a promise, Si Él promete algo, he'll keep it. Él lo va a cumplir. Then he mentioned the second characteristic Y of la God. segunda cosa acerca de Dios,
He is faithful or he is just. Él es fiel o Él es justo. Think about that for a minute. Piénsalo un momento. Before he gets to forgiveness, Antes que llegar al perdón, he reminds you, ¿te acuerdas? I am a just God. Yo soy un Dios justo. Sin must be punished. Hay que castigar el pecado. Someone must pay for this. Alguien tiene que pagar el precio. God doesn't just forgive you because you asked. Dios no te perdona solamente porque tú se lo pidas. He is able to forgive you Él tiene la habilidad de perdonarte because his son satisfied the father's requirement for punishment. porque su hijo satisfizo la necesidad de pagar el precio. See, God does not argue with you that the punishment is due. God does not argue with you the person deserves revenge. Dios no discute contigo, la persona merece In fact, la venganza. He is the one who put that in your heart. Y Él es la persona que ha puesto esto en tu corazón. In fact, one survey with some in the New Guinea tribes, Una investigación con unos tribus de New Guinea, they found Nueva out Guinea, 7 of the 10 commandments was in their tribe. dice que 7 de los 10 mandamientos estaban presentes en tal tribu, With no Christian influence. sin ninguna influencia cristiana allí. And in every known culture, Y en todas las culturas conocidas they have revenge laws. tienen leyes de la venganza. You steal my pig, Que si tú robas mi I'll steal your pig. cerdo, Cochino. también. Cochino. No problem. Yeah, right. I'll put you as the translator. You kill my cow, Si tú matas mi I'll vaca, kill your cow. voy a matar tu vaca. See, the idea of revenge is built in every single one of us. Porque la idea de la venganza está dentro de cada uno de nosotros. But we also know it's in God's circle of responsibility to punish. Pero también sabemos que está dentro del círculo de responsabilidad de Dios, castigar. And that's what the Apostle Paul is trying to communicate. Y eso es lo que el apóstol Pablo está comunicando. He says, my friends, whatever you do, not take your own revenge. Está diciendo, mis amigos, no intentas vengarte tú mismo. And usually when that verse is discussed, Y normalmente cuando hablamos acerca de este versículo, that's where they stop. lo dejamos allí. But in my Bible, Pero en mi it Biblia goes on to say, sigue diciendo, leave room in your thinking deja espacio en tus pensamientos for the violent anger of God. para la ira violenta de Dios. Now think about that. Piénsalo un momento. When someone hurts you Cuando alguien te hace daño and you want to take revenge, y tú quieres vengarte, what does he say? ¿qué dice? Make room in your mind Deja espacio en tu because mente. God is just as angry as you are. Porque Dios también está igual de enfadado como tú. And then he goes on to say, Y después dice, revenge is my responsibility. la venganza es mi I responsabilidad. will repay. I will repay. Yo voy a, I will inflict the yo voy pain. yo voy a pagar. I'll inflict the pain. Yo voy a infligir el I'll dolor. make them suffer. Yo voy a hacer que sufran. A question that comes up from women from time to time. Una pregunta que sale de vez en cuando de parte de las mujeres. Where was God when I was sexually abused? ¿Dónde estaba Dios cuando me abusaron sexualmente? That's an important question. Y es una pregunta muy importante. But you know, one of the answers is right here. Y una de las respuestas está aquí mismo. What did God feel when you were abused? ¿Cómo se sintió Dios cuando te abusaron? He was enraged. Él estaba enfadado. And we learn in the Gospels, Y aprendemos en los evangelios if anyone causes a child to stumble through these kinds of activities, que cualquier persona que sea un tropiezo para un niño o una niña he brings up revenge. que trae venganza, He says, you know, it'd be better for him
que dice, hubiera sido mejor para esta persona that he does millstone therapy. que hiciera una terapia de la molina, de la rueda de la molina. Well, what is millstone therapy? ¿Y qué es la terapia de la rueda de la de molina? La molina. You take a grinding stone Hay que coger una piedra and you attach it to their neck y lo pones en el cuello. and you throw them into the ocean or into a lake. Entonces les tiras en el It'd mar. be better for them Hubiera sido mejor to para be thrown ellos in that lake, si les hubieran echado allí en el lago, implying porque esto implica then he gets to me, that comes to me. que él se acerca a mí. Because when I get my hands on him or her, Porque cuando yo llego a tratar directamente con esta persona, one of the men I was working with, the sexually abused, he was sexually abused by older women. uno de los hombres con los cuales yo estaba trabajando, él había sido abusado por mujeres mayores que él. You know, it's hard for us to understand Y era muy duro para nosotros entender that God is just as angry que for what was Dios, done to you. que Dios es igual de enfadado por lo que te hicieron. Why is that the case? ¿Y por qué es el caso? Well, you remember when Saul was going to Damascus? Porque os acordáis de cuando Saulo iba hacia Remember Damasco God appeared to him? y Dios apareció. Remember what he said to him? Y os acordáis de lo que He Dios said, le dijo. Saul, Saul, Le dijo, Saulo, Saulo, why are you persecuting Christians? ¿por qué estás persiguiendo a los cristianos? ¿Verdad? ¿Verdad? Es que no es escucha. Why are you persecuting me? Our bodies are the temple of the Holy Spirit, Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo which we have of God. que tenemos de parte de Dios. We're not our own. No nos pertenecemos, We've been bought with a price. pertenecemos a Cristo. God wants to glorify him in our bodies. Dios quiere glorificarse en nuestros cuerpos. But when someone does something like this and other things, Pero cuando alguien hace algo así y cosas it's parecidas, hard to believe es difícil creer that God is just as angry as you are, que Dios es igual de enfadado como tú. and he wants revenge, Y Él quiere la venganza. and he is going to make them pay dearly for it. Y Él va a asegurarse que ellos paguen el precio. You see, my friend Fred, Porque mi amigo Fred, what was he thinking about? ¿en qué estaba pensando? He said to me, Chuck, Él me dijo, Chuck, if I forgive my father, si yo perdono a mi padre, it's like I am letting him off the hook. es como si yo le esté liberando, le estoy like- diciendo que esté bien. It's like I caught this fish, Es como si yo tuviera este pescado. and if I take out the hook Y si quito el engancho and I put it back in the water, y lo devuelvo al it agua, goes on to have a happy life. entonces sigue para tener su vida So- feliz. So in his mind, Entonces en su mente, that his father was on Fred's hook. su padre estaba en el engancho de Fred. But what he did not understand technically, Pero lo que él no entendió técnicamente, that Fred's dad was never on Fred's hook. que el padre de Fred nunca estaba en el engancho de Fred, Instead, Fred was on his father's hook. sino que Fred estaba en el engancho de su padre. Thinking a person is on our hook, Pensando que una persona está en nuestro engancho, it's just an illusion or mystic of the mind. es una ilusión mental. And the opposite is true. Y el opuesto es verdad. If you have been hurt Que si te han hecho daño and you are bitter, y tienes amargura, I'm not judging you for that, by the way. no te estoy juzgando por ello. But what happens to you emotionally, Pero lo que pasa a nivel emocional, the psychologist will tell you, los psicólogos te lo van a decir, an emotional bonding takes place. que hay una atadura emocional que pasa. And you are not, they are not hooked or bonded to you.
y ellos no tienen la atadura contigo, You're bonded to them. es que tú tienes la atadura con ellos. And they think now that they have a better quality of life. They think they have a better Y quality of ellos life piensan que tienen mejor calidad de vida by keeping them on the hook. porque tienen a esta persona, les mantienen en el engancho. You want to know a secret? Pero queréis saber un secreto. Fred's father had been dead for 10 years. El padre de Fred había muerto 10 años antes. Think about that. Piénsalo un momento. A question you may get asked in your ministry. Una pregunta que podéis recibir en vuestros ministerios. Should I forgive a dead person? ¿Debería perdonar a alguien que ya ha fallecido? Yes. Sí. Why? ¿Por qué? Forgiveness is not for the dead person. Porque el perdón no es para la persona fallecida. It's not for their benefit. No es para su beneficio. Forgiveness of other people is not for their benefit. El perdón de la otra persona no es para su beneficio. Whose benefit is it for? ¿Para quién es el beneficio? Yourself. Para ti. You see, what Fred was doing, Entonces, lo que Fred estaba haciendo, he was drinking a glass of poison él estaba bebiendo un vaso de veneno in order to hurt his father. para hacer daño a su padre. Now think about that. Piénsalo un momento. I drink the poison Yo bebo veneno it doesn't affect them. y no le afecta. But that's what bitterness does. Pero así es la amargura, es lo que hace. So we have to remember again, Así que tenemos que recordar una vez más forgiveness is not for the benefit of the other person. que el perdón no es para el beneficio de la otra persona. I was working with a Venezuelan. Yo estaba trabajando con alguien de Venezuela We were doing Venezuelan over here. And I've been to her city. y yo he ido a su ciudad, hay alguien de Venezuela And, ahí al frente. But he is now in Florida. Pero ahora él está en Florida. But when he was growing up in Venezuela, Pero cuando estaba creciendo en he Venezuela, was youngest of three sons. él era el menor de 3 hijos. All the two sons or two brothers above him, Los 2 hermanos mayores, both of them sexually abused him as a young boy. los 2 le abusaron sexualmente cuando él era niño. And the one just above him was the worst one. Y el hermano antes que él, el hermano del medio, We got it. era el peor. And so I said, in general terms, what happened? Entonces yo dije, en términos generales, ¿qué pasó? We didn't discuss the details of the sexual abuse. No hablamos acerca de los detalles del abuso But he sexual. told me all about the manipulation, Hablamos acerca de la the betrayal. manipulación, de el engaño. he just cannot stand that brother. Y él no soportaba a aquel hermano. So I said, but when his presenting problem to me Pero cuando él estaba hablando acerca del problema conmigo, was depression, lo que él tenía era la depresión, irrational anger. ira irracional He was taking it out on his wife and kids. y lo estaba compartiendo esta ira con la esposa. So I said, could I offer a suggestion? Y le dije, ¿puedo dar una Would sugerencia? you consider forgiving your brother? ¿Podrías considerar perdonar a tu hermano? I will lead you in the prayer, Yo te voy a dirigir en la oración and I'll give you the words. y te voy a dar las palabras. It took about 3 sessions to get to that point. Entonces tuvimos que tener unas 3 sesiones para llegar a So I aquel led him in the momento. prayer, which I'll explain later. Entonces yo le dirigí en la oración que voy a explicar más Now, he adelante. doesn't speak English. Y él no habla inglés, He's in Florida. pero él está en la Florida My translator is in Indiana. y mi traductora está en Indiana. She's Venezuelan. Ella es de Venezuela And I'm in Missouri. y yo estoy en Missouri. And we use Missouri. WhatsApp. Is that what you use WhatsApp to do this? Y usamos WhatsApp para hacerlo. So I led him in the forgiveness prayer.
Entonces yo le dirigí en una oración del perdón. It took a couple of weeks before we can connect again. Entonces unas semanas más tarde conectamos otra vez. So when I see the client again, Entonces cuando vuelvo a ver al cliente, I say to him, how are you doing, my le friend? digo, ¿cómo estás, mi amigo? And he says, I am feeling much better. Y me dice, me siento mucho mejor. That is good. Y le digo, eso es muy bueno. Then he said this to me. Y después me dijo lo He says, siguiente, I cannot explain this, no lo puedo explicar. but after forgiving my brother, Pero después de perdonar a mi hermano, my anger I've had towards my brother la ira que tenía hacia mi hermano turned to compassion. se ha cambiado a la compasión. I go, thank you for sharing. Wow, gracias por compartirlo. Now think about that. Piénsalo un momento. He went on to say, Él seguía diciendo, and says, I have never had a positive attitude towards my brother, nunca he tenido sentimientos positivos hacia mi hermano, but I have had some positive thoughts towards my brother. pero ahora he tenido pensamientos positivos hacia mi hermano. Now, this does not happen every time, Y esto no siempre pasa así. but you see, the brother never changed. Pero el hermano nunca cambió. The brother never acknowledged what he did. El hermano nunca reconoció lo que había He's hecho. just as pagan as he's ever been. Él sigue igual de pagano como antes. But change happened inside. Pero el cambio pasó dentro. And that was the freedom he himself received. Y esto fue la libertad que él mismo recibió. While dealing with Fred, Entonces, cuando estaba I tratando con Fred, tried many ways to try to manipulate him to forgive his father. yo intenté muchas maneras de manipularle para que perdonara a su And some of padre. you remember what I did with him. Y algunos os acordáis de lo que yo hice con él. It's late at night. Porque era tarde por la noche. I was working late that evening. Yo estaba trabajando tarde aquella I wanted to noche. go home. Y yo quería volver a casa. And so an idea hit my head. Entonces, de repente, tuve una idea. I remember in my Greek studies, Me acuerdo que en mis estudios del griego, studying the word forgiveness. estudiando la palabra perdón, And the word forgiveness is made up of two Greek words. y la palabra perdón tiene dos palabras griegas. What are those two Greek words? ¿Y qué son las dos palabras The griegas? first one is, La primera means away. significa fuera. Good, that's the preposition, away. Esto es la preposición fuera. The verb means to send. El verbo significa enviar. So you put the two together, Entonces, juntas las dos palabras and you can understand. y lo podéis It entender. just means to send away. Significa enviar fuera o mandar fuera. All those in the New Testament Todos en el Nuevo Testamento, and into the middle of the second century, hasta la mitad del segundo siglo, when they heard that word, cuando escucharon esa palabra, they pictured something being sent away. ellos imaginaban mandando a alguien fuera. But later, it became to include release someone from an obligation of a marriage or a debt. Pero después llegó a significar liberar a alguien de una obligación, una deuda, una obligación a casarse. Later, it began to be the release from punishment for some wrongdoing. Después llegó a ser la liberación del castigo por algún mal hecho. You see, many times in our small groups, Muchas veces en nuestros grupos when someone pequeños, tells you they've been hurt, going through a difficult situation, cuando alguien te dice que les han hecho daño en una situación difícil, you're well-meaning tú tienes las mejores intenciones and you intend goodness. y tus intenciones son bondadosas. But sometimes we will say to them, Pero a veces les decimos, my brother or my sister, mi hermano, mi hermana, just let it go. Suéltalo, Just forget it. olvídalo. Don't let it bother you. No dejas que te moleste más. Now, the advice is sincere, Y el consejo es sincero, but none of those expressions describe biblical forgiveness. pero ninguna de tales expresiones es una buena descripción del perdón bíblico. Put your hand out flat. If I let go of this, Si yo suelto esto, open up.
I can pick it right back up. yo lo puedo coger Now, otra this vez. is what you're going to hear working with your people. Y esto es lo que vas a escuchar They're going to caminando say, con nuestra I gente. forgave them, Puedes decir, yo les but I perdoné, keep picking it back up. pero siempre lo vuelvo a recoger. One of the reasons they say that, Y una de las razones por las cuales because lo dicen, in their mind, porque en sus mentes they only let go. ellos lo sueltan, They didn't send it anywhere. pero nunca lo mandaron a ningún There are sitio. no memory traces in the brain about the idea of sending. Porque no hay memoria en el cerebro con la idea de mandarlo. Many of you read in the Old Testament also. Muchos leen en el Nuevo Testamento también, And in Leviticus 16, en el Antiguo Testamento, perdón, en Levíticos 16 they're describing the Day of Atonement. están describiendo el día de la expiación. And many of you know the story. Y muchos conocéis la They historia. only did this one time a year. Solamente lo hacían una This vez is al the año. only time sin is dealt with directly. Era la única vez que trataban directamente con el pecado. So what happens? ¿Y qué pasaba? The priest gets 2 goats, El sacerdote cogía 2 cabras, and they cast lots. entonces echaba rolled die. I don't know how you say it. suertes, echaba suertes. The goat that loses, Entonces la cabra que pierda they kill it le mata and take the blood, y sacan su you go into the sangre tabernacle, y entran en el tabernáculo. and you sprinkle it on the altar. Entonces derraman la sangre en el altar. But the other goat, Pero la otra cabra, the priest puts his hand on the head of the goat, el sacerdote pone su mano encima de la cabeza de and la cabra he confesses the sin of the whole nation. y confiesa los pecados de toda la nación. That must have been a long time. Debería haber tomado mucho tiempo. Then what does the priest do? Y después ¿qué hace el You sacerdote? remember what they do with it? ¿Qué hace? Venga, goto. Dice, ven, We go out here to the desert, vamos a ir allí al desierto and once we get out there, y cuando llegamos allí, we let it go. entonces lo soltamos. Notice what happened. Y podéis ver lo que The pasa allí. sins of the nation was sent away. Los pecados de la nación los mandaron fuera Until the death of the Lord Jesus. hasta la muerte del Señor Jesús. See, forgiveness means to send away. Porque el perdón significa mandar fuera. And in fact, the one who sent out, we call him a scapegoat. Y por esto usamos el término chivo expiratorio. But today, what we do, Pero hoy we confess our sin to the Lord Jesus. confesamos nuestro pecado al Señor And in Jesús. Colossians 2:14, Y en Colosenses 2:14 it says that Jesus has taken them away. dice que Jesús les ha llevado fuera. They have been nailed on the cross with him. Entonces les ha clavado en la cruz con él. It is like you're going to send a letter. It is like you're going to send a letter. Es como si quisieras mandar una carta. Now we don't do this. Ahora no lo hacemos. We do it all by email. Lo hacemos por correo But in the electrónico. olden days, Pero en los if we tiempos wanted to send a antiguos, letter, enviábamos una carta the letter in the envelope, en un sobre and we take it to the post office, y lo llevábamos a correos and they take it and they send it away. y ellos lo llevaban y lo mandaban, lo enviaban. In my country, Y en mi país we still have mailboxes todavía tenemos buzones that you de can correos put your mail in. donde puedes meter tu correo. Now, if you put a letter in that mailbox Entonces, si tú metes una carta en and este you buzón decide you want it back, y tú decides que lo quieres de vuelta and you start putting your hand down and y trying to get it, intentas meter tu mano allí, if you get caught, si te pillan, you'll be sent to prison. te van a mandar a la cárcel. Once you've sent it, Porque cuando ya tú lo has enviado, it is gone. ya se ha ido. You see, forgiveness Porque el perdón is the process of consciously sending the person es el proceso de mandar a la persona de forma consciente who has hurt you
que la persona que te ha hecho daño and his sin y su pecado over to the Lord Jesus al Señor Jesucristo to release him into his custody para liberarle a la custodia de Dios for the purpose of punishment. por el propósito del castigo. Without the shedding of blood, Sin derramar sangre, there's no forgiveness. no hay perdón. But see, God is a righteous judge. Pero Dios es un juez justo. When Jesus was here on earth, Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, the Apostle Peter gave us some idea what it was like. el apóstol Pedro nos dio algo de idea de cómo era. In 1 Peter 2:23, En 1 Pedro 2:23 it says, when they threw insults at Jesus, dice que cuando le insultaban a Jesús, he didn't retaliate against them. él no reaccionaba insultándoles de vuelta. When he suffered physically, Cuando sufría de forma he física, uttered no threats of revenge. He did not utter threats of revenge. él no gritaba, no amenazaba la venganza. Well, what did he do? Entonces, ¿qué hizo? Very important. Muy importante. Peter goes on to say, Pedro sigue diciendo, what did he do? ¿qué hizo? The scripture says, he kept entrusting himself to him who judges righteously. Él seguía confiándose a la persona que juzga con justicia. What was he saying? ¿Qué estaba diciendo? He kept entrusting himself to his Father Que él estaba poniendo su confianza en su padre because he knew his Father would punish them. porque él sabía que su padre les iba a castigar. Well, how many times did Jesus have to do that? Pero ¿cuántas veces Jesús tuvo que hacer eso? Well, the verb here, entrusted, El verbo aquí de confiar is an imperfect verb. es un verbo imperfecto. What does that mean? ¿Qué significa? It meant it happened in the past, Significa que pasaba And en he el had to do it pasado many times. y que los tenía que seguir haciendo. Every time- Confía. every time he was hurt. Cada vez que le hicieron daño, I trust myself to you. yo confío. He gets hurt again. Y le hicieron daño I otra trust vez. myself to you. Me confío en Because ti. you are a righteous judge. Porque tú eres el juez And you are justo. going to deal with them. Y tú vas a tratar con ellos. You are going to punish them. Y tú les vas a castigar. Forgiveness must include the idea of punishment. El Idea of punishment. El perdón tiene que incluir la idea del castigo. Otherwise, it doesn't make sense. Si no, no tiene sentido. You see, there's two kinds of people basically. Hay dos tipos de personas. People that are keepers, who keep things, Las personas que guardan las cosas then those who are senders. y las personas que son enviadoras. What is the difference? ¿Qué es la diferencia? Well, a keeper is a person Las personas que guardan las cosas, that in their heart que en su corazón they have a little prison. tienen una cárcel pequeña. And the person that has hurt them, Y la persona que les ha hecho daño, they put them in that prison. les ponen en la cárcel. Because in their mind, Porque en su mente, I'm going to punish them in this prison. yo les voy a castigar allí en esta cárcel. Now that's what they are thinking. Y eso es lo que ellos están pensando. Dr. Rubin has said. Doctor Rubén ha dicho, Excellent. He says, repressed or anger that has been stuffed down la ira que ha sido reprimido o empujado hacia adentro, it often functions as a block muchas veces funciona como un bloque to other emotions. para las otras emociones. So that a person who is angry, Y por lo tanto, una persona que tiene ira, very often, muchas veces cannot feel love no puede sentir el amor or express love or warmth. o expresar el amor. You see, the keeper
Porque la persona que has at guarda least las two cosas disadvantages. tiene dos desventajas. One, they cannot receive love En primer lugar, no pueden recibir el amor because the door of their heart is locked. porque la puerta de su corazón está cerrada con llave. And then secondly, Y en segundo lugar, the angry person la persona enfadada cannot convey love. no puede expresar el amor. I have not known anybody Yo nunca he conocido a nadie in a marriage relationship en un matrimonio that has a very angry husband or wife que tuviera un marido, mujer muy enfadado that feels loved. que siente amor. Now, what they will say, Lo que van a decir, well, I know they do. yo sé que sí, que me aman, I don't argue. I can't answer that. pero no lo puedo contestar. But what Dr. Rubin is saying, Pero lo que dice el doctor Rubén what happens is anger locks that door. es que la ira cierra esta puerta con llave So nothing can come in and go out. It just stays locked. y por lo tanto nada puede ni entrar ni salir. And so they experience. In fact, one of the things that Fred would say to me, Y una de las cosas que Fred me decía, I don't feel God loves me. yo no siento el amor de Dios. Now we know why. Ahora sabemos por qué. If you are an angry person, Porque si tú eres alguien enfadado, again, I'm not judging that. That's not the no point. lo estoy juzgando. I'm only describing the pattern. Solamente estoy dando una descripción del patrón. So they cannot give and receive love. Entonces no pueden ni dar ni recibir el amor. Well, what's the difference between that, a keeper and a sender? Pero ¿qué es la diferencia entre alguien que guarda y alguien que envía? Well, a sender understands the concept La persona enviadora entiende el concepto that the hurt that they've experienced que el dolor que ellos han vivido, must be punished. que tiene que ser castigado. In fact, in most societies, En la mayoría de las sociedades, legal revenge or punishment is carried out in a prison or in a jail. la venganza legal se hace en una cárcel o en un lugar al juzgado. You see, that is the location where punishment is given out. Porque ahí es el lugar donde que hay que administrar el castigo. So I was thinking to myself, Entonces yo estaba pensando, since Jesus is responsible to punish the person como Jesús es el responsable para castigar a la persona and all evildoers, y todas las personas que han hecho cosas malas, so when I was talking to Fred, entonces cuando yo estaba hablando con Fred, the idea came to my mind, la idea entró en mi mente. maybe Jesus has a Jesus jail. Tal vez Jesús tuviera una cárcel de Jesús. It's interesting. Es interesante. Many authors have stolen my idea. Excuse me. Many authors have stolen that idea. Muchas personas han robado esta idea, But that's okay. pero no hay problema. So I explained to Fred. Entonces yo le expliqué a Fred, I said, let's suppose le dije, vamos a suponer you're sheriff in a really small town que estás en una ciudad muy pequeña and you catch yourself a criminal y tú pillas un criminal and you put him in your little jail. y tú le metes en una cárcel You, pequeña you have no help. y no tienes nada de ayuda. You have to give him his food, Tienes que darle su his comida, water, su his agua, recreation, su tiempo all libre, his sanitary needs. todas sus necesidades sanitarias. You're totally responsible. Tú tienes la responsabilidad And total. let's suppose you get an email from the capital city, Y vamos, Madrid. y vamos a suponer que recibe un correo electrónico del responsable en Madrid And we built this big prison. y han construido una cárcel bien grande. So they sent out a message to all these small town sheriffs or policemen, what do you call them? Policemen, sheriffs? Entonces mandan un correo electrónico a todos los responsables, alcaldes, quien sea, de las ciudades pequeñas. Now, in that email, Y en tal says- correo electrónico, you can transfer your prisoner and their convictions all the way to Madrid. tú puedes hacer la transferencia de tu preso y todos sus cargas a esta cárcel grande en Madrid.
And you can transfer the prisoner and his convictions over to us, y puedes transferir al preso y a sus cargas a nosotros and we'll put him in our prison. y les vamos a poner en nuestra cárcel. You have sent away the prisoner. Entonces tú has mandado fuera al preso. You're just not releasing them out into the public. No les estás liberando al público. You're not doing that. No lo estás haciendo. You're putting them in another place to be punished. Lo estás poniendo en otro lugar para que reciban su castigo. So I said to Fred, Entonces yo le dije a Fred, you got a choice. tienes una elección. Keep your dad in your prison Puedes mantener a tu padre en tu propia cárcel or put him in the Jesus jail o ponerle en la cárcel de Jesús and let God punish him y permitir que Dios le castiga. if this is God's will. Si eso es la voluntad de Dios. He was sitting on the couch. Él estaba sentado en el And I sofá had a small table in front of the couch. y había una mesa pequeña delante And del my sofá chair is right over here. y mi silla estaba allí And he takes his foot y él levantó su and he pie. jams it into that little table, Entonces lo puso así en la mesa, into my knees, en mis rodillas. and he rolls off the couch. Entonces él salió del sofá. And he gets on the sofa. That's good. He gets on the floor Entonces está en el suelo and begins the prayer. y empieza He begins the prayer. y the prayer. empieza la oración. And he tells the Lord Jesus what his dad has done. Y él le dice al Señor Jesús lo que hizo su And then padre. later on, I'll explain the prayer more in detail. Y después voy a explicar la oración en más detalle. He was, remember, up here, ¿Os recordáis aquí he would arriba? not forgive. Él no quería perdonar. What was his issue? ¿Qué era su tema? His dad needs to be punished. Su padre tenía que recibir el castigo. Then we explain Déjame explicar that it's God's responsibility, que es la responsabilidad de Dios, but he has a place, pero tiene un lugar and he will punish them y les va a castigar if that is his will. si eso es su voluntad. You see, forgiveness is not letting go. Porque el perdón no es soltar, It's transferring the person over to the Jesus jail. es transferir a la persona a la cárcel de Jesús. Normally, one of the questions I get from the floor, Normalmente una de las preguntas que what if recibo del what público, if the person's alive y si la persona sigue viva and they keep hurting me? y siguen haciéndome I daño, said, no problem. y digo, no problema, All you have to do la única is cosa the que hay same que thing hacer that the police do. es hacer lo que hacen la policía. They have this person's in the prison, Tienen esta persona en la cárcel and they discover y descubren that he also did a crime over here. que también hizo algún crimen por allí. So they will take that conviction, Entonces van a coger las cargas de allí they will open this prisoner's file, y van a abrir la carpeta del preso put that conviction in that file, y van a poner las cargas y van a coger la convicción y ponerlo en tal carpeta you just keep adding it to the convictions. y lo sigues añadiendo. You say, but what if the person's a believer? Pero ¿qué si la persona es creyente? Do the same thing, Haces la misma cosa, but remember this, pero hay que acordar una cosa. the scripture is clear. La Biblia es clara. We're all going to stand before the judgment seat of Christ. Todos vamos a estar delante de Dios como juez. I'm not talking about the great white throne judgment. No estoy hablando del juicio del gran trono blanco. I am talking about the reward judgment. Estoy hablando del juicio de las And everything recompensas. we've done Y todo lo que hemos hecho, is going to be judged and rewarded. Dios lo va a juzgar y va a dar una Based on recompensa. what we've done was good, Y si lo que hemos hecho ha sido bueno, and what was bad or was, well, which was bad. I guess it says bad, but that's not the real y lo word. que era malo, Oh, bueno, worthless. malo no es realmente la The palabra, pero Greek word really means worthless there. el griego significa sin valor. You see, we can lose rewards. We can lose rewards. Porque nosotros podemos perder recompensas.
In my city, En mi ciudad, one of the largest churches there, cuando la iglesia más grande está I ahí, watched that pastor yo miro al pastor grow a church from a small church creciendo una iglesia de una iglesia pequeña to a 2,000 member church. a una iglesia de 2,000 miembros. Years later, Y años después, it was discovered that he was having an affair with one of his secretaries. descubrieron que estaba siendo infiel con una de sus secretarias. And when that became known, Y cuando la gente llegaron a saber del tema, it was devastating. fue The devastadora. people were just destroyed inside. Las personas estaban destruidos And por someone wound up dentro. in my office. Y algunos terminaron en mi They oficina. cannot believe what he did. Y no podían creer lo que él había hecho. I'm not his judge. Y yo no soy el juez de But él. I have a theory, Pero tengo una teoría but there's a possibility que hay una posibilidad when he goes to that judgment, que cuando él llega al día del juicio, he's going to lose a lot of rewards. él va a perder muchas But that's in recompensas. God's circle of responsibility. Pero esto está en el círculo de la responsabilidad de Dios. That's why the Apostle Paul said, Y es por ello que el apóstol Pablo dijo, I have fought a good warfare, yo he peleado la buena batalla, and it was difficult, but I finished fue my course. difícil, pero he terminado la carrera. And then he makes this statement, Y después dice lo siguiente, I kept the faith. he guardado la fe. He had many, many reasons to abandon the faith. Él tuvo muchas razones por las cuales abandonar la fe. And he says, you know something else? Y él dice, ¿sabéis una cosa más? There's laid up for me Que hay para mí a crown of righteousness. una corona de la justicia. And he says, but by the way, Pero not just for me, no solamente para mí, but all of us here sino para cada uno who aquí has loved the coming of our Lord Jesus. que ha amado la segunda venida de nuestro Señor I Jesucristo. mentioned to you, I read through the New Testament often. Os he dicho que leo por el Nuevo Testamento go con to the frecuencia. When I read through the Kings, the Old Testament. Did I say New que- Testament? Que lee por el Antiguo Testamento Thank con you. mucha I read through frecuencia. the Kings, Cuando leo por las reyes, I almost get depressed. muchas veces casi quedo deprimido They do well porque van bien at the end of their life, y al final de su vida they fail. fracasan. They do well Van bien at the end of their life. y al final de They su fail. vida fracasan. If you want to know one of my personal strong desires, Si queréis conocer uno de los deseos personales más fuertes míos, at my young age, con la edad tan joven que tengo ahora, that I finish well es que yo termino bien and not destroy the legacy. y no destruir el legado. But there are many who destroy their legacy, Pero hay muchos que destrozan su legado and they're responsible to God for that, not me. y ellos tienen la responsabilidad delante de Dios por ello. Yo But no. see, what the sender does, Porque lo que hace la persona enviadora he now trusts God confía en Dios to be responsible to deal with the offender. para tratar con la persona que ha hecho la ofensa. You say, well, is revenge really biblical? Entonces podrías preguntar, ¿la venganza realmente es algo Well, bíblico? remember the Apostle Paul Pero el apóstol Pablo, in 2 Timothy 4:14. en 2 de Timoteo The 4:14, Apostle Paul says, el apóstol Pablo you dice, know something, Timothy? ¿sabes una cosa, Timoteo? Alexander, the metals worker, did me much wrong. Alejandro, el metal candelero, me ha hecho mucho daño. He did me much wrong. Me hizo mucho daño. Do you know what Paul then goes on to say? ¿Y sabéis lo que Pablo sigue diciendo? The Lord will repay him. El Señor le va a pagar For what he has done. por lo que él ha hecho. Apparently, Porque parece Paul sent Alexander the coppersmith to the Jesus jail. que Pablo mandó a este tal Alejandro a la cárcel de Jesús.
When we were ministering in Colombia, Cuando estábamos ministrando en Colombia, we stayed in the pastor's house, quedamos en la casa del pastor and our translator stayed there too. y nuestro traductor también And estaba she got allí. there before we did. Nuestra traductora y ella llegó antes que So nosotros. it's a Cartagena, Bogota, okay, in Bogota, and the translator came right out to meet us. Y la traductora salió para encontrarse con nosotros And she says, "I got to warn you, y dijo, os tengo que the avisar. pastor's wife is a very angry woman." La pastora es una mujer con mucha ira. And I'm there to teach on that subject. Y yo estoy allí para enseñar acerca de tal tema. So we moved into the house. Entonces entramos en la casa The translator was right. y la traductora tenía la razón. They had 2 older adult children, Tenían 2 hijos adultos, husband, el marido, her mother, la madre de ella, and no one was talking to anybody. y nadie se estaba hablando entre ellos. See, a couple of days later, Unos días más tarde, Jenny, that's her name, Jenny es su nombre, asked if she could meet with us. me preguntó si podía quedar con nosotros. And so she met with Linda, our translator, and myself. Entonces quedó con Linda, nuestra traductora, y conmigo. And we met together late at night. Entonces quedamos tarde por la noche. And she says, something's got to change in my life. Y ella dijo, algo tiene que cambiar en mi vida. I said, can I ask you a question? Y le dije, ¿puedo hacerte una Would pregunta? you be willing to tell me your story? ¿Estarías dispuesta a contarme tu historia? And I had a legal pad, a yellow legal pad. Yo tenía una libreta legal de color And while amarillo. she was talking about her mother, Y cuando ella estaba hablando acerca de su she madre, started telling me what her mother did. y empezó a contarme lo que su madre as le you- había hecho. And as the emotions were coming up, Y cuando las emociones empezaron I a said, salir, don't stop. yo le dije, no You're pares, doing very good. vas muy And bien. she'd tell me another horrible thing. Entonces me dijo una cosa más And I say, terrible. fantastic. Y yo dijo, fantástico. Why did I say fantastic? Porque dice fantástico. Because I knew what I was going to do with them. Porque yo sabía lo que yo iba a I hacer said, con listen, estas Jenny, cosas. tonight God has given you permission Entonces yo le dije, Jenny, esta noche Dios te ha dado to permiso feel the anger, para sentir la ira, share the history, para compartir la and historia everything behind it. y todo lo que está I detrás de I ella. kept urging her, please don't stop. Entonces yo le estaba rogando, por favor, no pares. Finally, she says, I can't think of anything else. Y ella dijo, oh, yo no puedo más. What did she tell me? Entonces, ¿qué me contó? Her parents never married. Sus padres nunca se casaron, They just lived together. vivían juntos, They had children. tuvieron hijos, There was no stable home, no había un hogar no estable, security. no había nada de Their seguridad. father was always unfaithful to her mother. Su padre siempre era infiel a su madre. He produced 9 children from 5 different women. Entonces, él tuvo 9 hijos con 5 mujeres diferentes. And he finally abandoned the family Y al final, él abandonó a la and went off with familia another woman. y fue con otra mujer. And her mother told her, Y la madre le your dijo, father never wanted you anyway. tu padre ni quería He tenerte. wanted a boy instead. He got a girl. Él quería un hijo y tenía una hija. And then her mother became very bitter. Y su madre empezó a tener mucha Remember, amargura. I told you, ¿Os acordáis que os conté? when a person is angry Cuando una persona está enfadada because of what this person did to them, por lo que otra persona les hizo, they'll take that anger van a llevar esta and they'll ira transfer it to somebody else. y lo van a transferir a otra persona. What Jenny's mother did, Entonces lo que su madre she took hizo, a long piece of rubber, like a hose, ella lo cogió como, a long piece of rubber, como algo muy largo and would beat him almost every y day. empezó a darle una paliza And I todos say los every day, she días. says almost every day. Que le daba una paliza todos los días. Why? ¿Por qué? Because
the children porque los niños reminded the mother le estaban recordando of the man del hombre that abandoned her. que le había abandonado. So she took her anger Entonces ella cogió su ira, out on the children. ella usaba su ira y los niños pagaban el precio. Jenny emotionally froze at the news that her father was gone and not coming back. Jenny quedó congelado emocionalmente con la noticia que su padre se había ido y no iba a She was volver. raped by an uncle at the age 9, Un tío le violó cuando tenía 9 años. drugged and raped again at 10, La drogaron y le violaron una vez más con 10 años. molested by relatives. Varios parientes le Till she le was- till she was- violaban, le till she- abusaban también till she was 16. cuando tenía And she 16 told her años. mother Y ella le dijo a su what was madre happening. lo que estaba pasando. And mother says, no, it's not. Y su madre le dijo, no, You're no es making it así, up. lo estás inventando. I think you understand why. Creo que entendéis por qué. She never had her mother's approval. Porque no tenía la aprobación de su madre. And she was still trying to get it. Y todavía estaba intentando conseguirla. How did you pray? How did you lead her in prayer? Entonces, ¿cómo le dirigiste en la oración? How did you lead Fred in prayer? ¿Cómo le dirigiste a Fred en la oración? Rather than telling you how, En vez de decirte cómo, what I would like to do with your permission, lo que me gustaría hacer ahora, con vuestro permiso, I'm sure right here in this beautiful audience, estoy seguro que aquí, If you're entre este público tan hermoso, si If- sois normales, if you're normal, si sois normales, you've gone through a lot of pain yourself. tú has pasado por mucho dolor. I know I have. Yo sé que yo sí. And Linda says she has too. Y Linda sabe que ella también. We are all wounded warriors. Todos somos guerreros heridos. So what I'm going to do, I'm going to lead you in the same prayer. Entonces lo que voy a hacer es que os voy a dirigir en la misma I'm not oración. going to ask you to raise your hand. No voy a pedir que I'm levantes not la going to ask you to mano. stand. No voy a pedirte que te This is levantes. totally between you and God. Esto es algo entre tú y el Señor. But maybe in this room, Pero tal vez en esta sala there's a lot of people in prison. hay muchas personas en la cárcel. Maybe it'd be a good idea to get them out of prison. Y podría ser una buena idea de sacar a estas personas in de the la Jesus cárcel jail. y ponerlos en la cárcel de Jesús So that you have freedom. para que tú puedas tener I la promise libertad. Porque yo te You'll prometo have increased energy. que vas a tener más energía. Depression can begin to slowly go La down. depresión puede empezar a bajar And you will have a greater peace. y vas a tener más paz. So I'm going to lead you in the same prayer. Entonces yo os voy a dirigir en la misma oración. So I'm going to ask each one of you if you'll bow your heads. Así que os voy a pedir a cada uno que ya bajes la cabeza. Again, this is just between you and God. Esto es entre tú y Dios. And this is what I said to Jenny, Y esto es lo que le dije a Jenny to Fred. y a Fred. I said, Le Jenny, dije, Jenny, picture in your mind imagina en tu mente yourself standing before the Lord que Jesus tú estás delante del Señor Jesucristo or just sensing his presence. I don't care. o que puedes sentir tu presencia, da igual. Then also picture in your mind Y también imagina en tu mente your mother. tu madre, See, we're laying down memory traces in the brain. porque ahí estamos creando memorias en el cerebro. So then I said, I want you now to tell the Lord Jesus, Entonces después le dije, quiero que le cuentes al Señor want- Jesús. we have this list. We have this list. Tenemos esta lista. I want you to read this list Quiero que leas esta lista and say, Lord Jesus, y que digas, Señor this Jesús, is my mother. aquí está mi madre. And before I transfer her over to you, Y antes que transferirla a ti, I wanted to tell you yo quiero in contarte her hearing delante de ella para que ella pueda escucharlo, what she did. lo que ella hizo. And I'm going to take about 30 seconds Y yo voy a llevar unos 30 segundos and I'm going to allow you
Y yo voy a permitir que to do tú what Jenny did puedas hacer lo que hizo Jenny before Jesus. delante de Jesús. Jesus said, "Come unto me." Jesús dijo, ven hacia mí. And so we're doing what he told us to do. Entonces estamos haciendo lo que Él nos dijo hacer. You do not need to describe what happened, No hace falta describir lo que pasó, but you just need to name it. pero hay que nombrarlo. And I'm going to take 30 seconds Y voy a tomar unos 30 segundos and give you permission. y darte permiso Feel the anger, para sentir la ira then tell the Lord Jesus what Y- happened to you. y después decir al Señor Jesús lo que te pasó a ti. Then say, Lord Jesus, Y después decir, Señor Jesús, this is whoever it is, my mother, father, esto whoever. es quien sea que es, mi madre, mi padre, quien sea. I realize it's your responsibility Me doy cuenta de que es tu responsabilidad to punish them for what they've done. castigar a esta persona por lo que hicieron. However, Sin embargo, only because of your death on the cross, solamente por tu muerte en la cruz, I ask you yo te pido to grant them grace, mercy, and pardon that they do not deserve. darles gracia, perdón que no merecen. And I now send Y, my mother y ahora yo voy a mandar a mi or madre whoever hurt you, o quien te hizo daño. I now send them over to the Lord Jesus, Y yo les mando hacia el Señor Jesús and I put them in the Jesus jail, y les pongo en la cárcel de Jesús and I leave them there, y les dejo allí and I say, goodbye, vaya con Dios. y yo digo adiós. Then walk away Y después salgo caminando and say, Heavenly Father, y digo, Padre Celestial, I acknowledge in my heart yo reconozco en mi corazón, I cannot undo history. yo no puedo cambiar el pasado. But I now, in the name of the Lord Jesus Christ, Pero ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, break the power and control that history has had on me. rompo el poder y el control que el pasado ha tenido en mi vida. If there are any curses that have come down to me from this abuse or these hurts, Y si hay maldiciones que han bajado a mí por causa de este abuso o lo que me ha I just pasado, hold up the blood of Christ. entonces yo levanto la sangre de I Cristo come against those curses. y voy en contra de tales maldiciones. Then I ask you, Father, Y te pido, Padre, to convert every single one of them convertir cada uno de ellos into a blessing. a una bendición. And I now purpose in my heart Y ahora tomo la decisión en mi corazón, to take what I have learned llevar lo que yo he aprendido and use it to help somebody else. y usarlo para ayudar a otra persona To be healed from the hurts that I have been healed from. para que puedan ser sanados por el dolor que tú has sanado en mí. I can now thank you Y ahora te doy las gracias for what I've gone through, por lo que yo he vivido, especially because sobre todo porque the people you're going to minister to las personas que tú vas a ministrar through me a través de mí, because of what I have gone through. por lo que yo he vivido. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. A lady came to me one time. Una mujer se acercó a mí una vez. She brought her another lady friend with her, Trajo otra amiga con ella.
She had been sexually abused as a child. Ella había sido abusada como niña We helped work her through all those issues. y le ayudamos a trabajar todo de esto. About a month later, Y como un mes más I tarde, get a call from her. yo recibí una llamada de ella. Would you be willing to meet with the pastor and me? ¿Estarías dispuesto a quedar conmigo y con el pastor? So I'd be happy to. Y yo dije, sí, sin problema. So she and her friend and the pastor came to see me. Entonces ella, su amiga, el pastor, vinieron a verme. And the lady said to me, Y la mujer me dijo, we would like to set up a ministry in the church. nos gustaría empezar un ministerio en la iglesia, Very confidential, totalmente confidencial, to help other ladies in the church para ayudar a otras mujeres en la iglesia who have gone through what I've gone through. que han vivido lo que yo he vivido. And so I gave him some ideas on how to set it up. Entonces yo le di unas ideas de cómo hacerlo. This woman, Y esta mujer, who had been used by somebody else, que había sido utilizado por otra persona, is now going to be used ahora va a ser usado by God por Dios to heal many other women. para sanar a muchas más mujeres. You see, that is the privilege of what you and I have been through. Y esto es el privilegio de lo que tú y yo hemos vivido. Your past Que tu pasado, is processed biblically, cuando se procesa bíblicamente lays the foundation y tiene el fundamento for your present and future ministry. para tu ministerio del presente y del futuro. After our time together here, Y después de nuestro tiempo if you juntos have a ahora, short, quick question, si tú tienes una pregunta corta y rápida, we'll be up here, vamos a estar aquí, but I'm out of time. pero ya he terminado sin tiempo. Again, I want to thank you. Yo quiero daros las You've gracias sat here all day long, porque habéis estado aquí todo el día and I'm sure you're sore in a certain part of your body. y seguro que no te sientes tan cómodo en cierta parte de tu cuerpo, But you have listened very well. pero habéis escuchado muy You bien have been very encouraging. y habéis sido de mucho ánimo. Again, then I want to thank the pastor Y otra vez quiero dar las gracias al that made pastor this all possible. que ha hecho que todo ha sido posible And the way he has honored us y la manera como él nos ha honrado to sit there in the front row para sentarse allí en la with primera bright fila tennis shoes. con estas tenis tan brillantes. You are very fortunate to have a man like this. Sois muy afortunados tener un hombre así. Also, I want you to help me. I want you to help me Quiero que me ayudes to express our great appreciation para expresar mi gran apreciación for the 4, 5, 6 times por las 4, 5, 6 veces, for the great job por el buen trabajo that Rachel has done for us. que Rachel ha hecho para nosotros hoy. Bueno, no hay palabras para expresarle la gratitud a Chuck. Mañana tendremos, la mañana va a seguir predicando y enseñando. Entonces habrá 2 sesiones con diferentes enseñanzas. Si quieres estar en las 2, te podrás quedar en las 2. Pero hoy va a ser un fin de semana intensivo para darnos herramientas no solo para aplicarlas a nuestras vidas, sino para poder guiar a otros en la sanidad del alma, que fue lo primero que nos habló en la primera tarde. Así que muchísimas gracias, Chuck y Linda, y quedáis liberados. Freedom. Release. Amén. Os soltamos.